lo que voy a estar arrancando a hacer es arreglar los parantes, que no se ve nada porque el sol me pega el contraste. Ay, 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 bueno. Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos en un video nuevo. Lo que voy a estar haciendo es terminar de prolijar todo el interior, ¿sí? Quiero arreglar los soportes del techo corredizo, quiero arreglar un poco ahí, ver si arreglo los parantes también. Bueno, en fin, la idea es prolijar todo el interior del auto ya para ver si le doy una manito de pintura y ya que quede también eso. Así que vamos a arrancar con el video y le voy a ir comentando las cosas que voy a ir haciendo en el transcurso del mismo. Pero primero me voy a tomar unos mates porque todavía estoy dormido, así que ya enseguida arrancamos a trabajar. Bueno, estoy con ganas de cerrar estos triangulitos que tengo acá. Entonces voy a hacerme un parchecito acá de chapa. Vamos a ver qué me sale. Ya están hechos los dos parchecitos. Ahí ya están pintados con primer. Este también. Ahora me falta, bueno, ahí tengo que pelar. De este lado ya estuve pelando por donde voy a pasar la soldadora. Así que bueno, ahora voy a estar soldando. Voy a pelar ese lado y voy a estar soldando. Ahí ya está soldado de este lado también. Voy a estar pasando primer para que no se oxide. Ya está pintado con primer. La verdad que no me importa que estéticamente quede bien porque esto después va todo tapizado. Lo que sí voy a hacer es pasarle nomás el sellador de carrocería un poco por acá, por las esquinas. Le paso el sellador de carrocería de los dos lados y después voy a pintar todo de negro. Porque bueno, toda esta parte va a ir pintada de negro igual que aquello. Ya le pasé todo el sellador de carrocería de ese lado, de este lado también. Además estuve pasando por acá, por todos los cordones de soldaduras que yo hice cuando restauré este pedazo del guardabarros. Bueno, lo que voy a estar haciendo ahora es, bueno, quiero arreglar estas soldaduras que están hechas más o menos nomás. Voy a pasar el cepillo de acero, también voy a lijar todo esto para pintar bien. Además este es un soporte que fabriqué para el retrovisor, porque como yo tengo el tapizado del techo del Volkswagen Vento, tuve que adaptar este soporte. Lo que voy a hacer es también soldar esto, así puedo sacar este tornillo de acá que me molesta para pasar los cables por adentro de este parante acá. Bueno, y voy a hacer lo mismo con todos los soportes. Voy a estar arreglando todos los soportes y pintando. Bueno, así es como va quedando, estoy limpiando todo ya. Le pasé el removedor de pintura y una esponja de acero y salió bastante bien todo el óxido. Voy a estar limpiando esto con tiner. Me queda sacar bien la pintura que está acá y ahí le paso la soldadora de vuelta, corrijo todas estas soldaduras. Ahí está, ya terminé de soldar, le pasé un cordón de soldadura donde faltaba. Además estuve restaurando acá, esto por ejemplo tenía una rajadura acá en la chapa del auto, el parante este. Acá también reparé ahí. Ahí también hice. Y bueno, le hice soldadura a todo estos soportes que fabriqué, le hice los cordones de soldadura que faltaban. Además le puse acá un punto, acá otro y ahí otro. Por supuesto se me quemó la chapa del techo, pero bueno, eso no importa. Lo bueno es que ahora esto ya no se mueve más para abajo. Y soldé el soporte este para el espejo retrovisor. Entonces yo ahora puedo sacar estos tornillos y ya no me van a molestar más para pasar los cables por atrás porque eran tan largos que me molestaban. Ahí ya están todos los soportes pintados con primer, ¿sí? Por arriba también, todo pintadito. Lo que voy a estar haciendo ahora es sacar toda esta, como la pana esta de insonorización que tiene pegamento, que tiene epoxy run. Y sacándola de acá atrás también, todo por allá atrás también. Como la pintura acá está bastante bien, no la quiero arruinar, así que no voy a estar poniendo removedor de pintura. Voy a intentar sacar primero con thinner o nafta. Parece que el thinner saca el epoxy run. Voy a probar con eso. Ah, re bien, miren esto. Así nomás, le pasé con un pincelito acá, con thinner. Y está saliendo re bien, así que voy a seguir sacando así. Sale re fácil. Ya está saliendo bastante bien. Si bien la idea es tapizar todo esto, va a ir todo tapizado, quise limpiar y sacar todo el pegamento porque como pienso colocar todo, la membrana esa antivibraciones en todo el interior del auto y después arriba de eso recién va a ir el tapizado. Por eso la idea es limpiar todo. Ahora voy a arrancar a limpiar allá al frente. La naranja creo que está por acá. Sí. Pero... No, ¿qué se pone? Ahí apareció la abuela. Ya casi que no está apareciendo en los videos, ¿vieron?
La verdad que le podría poner a mi abuela cepilla acá. No, pobrecita. Ahí ya está bien limpito todo. Y lo que voy a estar haciendo ahora es, le voy a pasar ya de paso con este cepillo por todo el marco del parabrisas para ver en qué estado se encuentra. Porque además lo que voy a estar arrancando a hacer es arreglar los parantes. O sea que voy a estar cepillando y cortando a ver qué es lo que está mal. A ver, acá está todo medio picado ahí, medio podrido. Este lado ya tiene una restauración. Bueno, vamos a estar arreglando eso. Acá ya estuve pelando todo este parante, está bastante horrible. Voy a tener que restaurar el parante, entonces este por el lado de afuera y por el lado de adentro. Esto va a ser un trabajo bastante entretenido. De este lado ya lo había mandado a reparar, así que se puede ver que no está tan malo. Tiene hecho ahí un parche que bueno, está soldado más o menos, capaz que eso voy a arreglar también. Bueno, este lado no está tan malo como aquel lado, que ese sí lo voy a reparar bien. Bueno, acá dice que puede ser lijado y pintado. Ahí dice pintable, lijable. Así que ya estuve pintando, ya pinté estas dos partes, también pinté ahí el soporte de la batería. Acá tengo este fleje de acero. Lo que voy a estar haciendo ahora es soldar este fleje que yo ya lo tenía puesto acá cuando instalé el techo corredizo, ¿sí? Con el objetivo de que el techo no caiga, pero que tenga el espacio suficiente para que el techo se pueda deslizar. Estaba improvisado nomás, así que ahora lo que voy a hacer es, como ya sé que funciona, voy a estar pintando esto y lo voy a soldar en esta posición acá. Lo voy a soldar a los parantes y un poco acá al techo. Soldé acá y le hice 3 puntos en el techo y ahí al final. Por supuesto se me quemó la pintura del lado de afuera, pero eso no importa porque va todo pintado de vuelta. Quedó bastante bien la línea ahí del techo. Bueno, este es el soporte para el cilindro de la tapa del baúl. Y este es un segundo soporte que me fabriqué yo. Con este logro que el baúl se abra automáticamente solo para arriba. Lo que voy a estar haciendo es soldar esto a la carrocería. Porque como pueden ver yo lo puse con tornillos. Con tornillos y unas gomitas ahí para que no entre agua. Bueno, porque en ese momento que yo lo había fabricado no tenía la soldadora. Ahora que tengo la soldadora le voy a soldar. Así puedo sacar esos tornillos. Ahí está, ya le hice unos puntos de soldadura por el lado de adentro. Por afuera le soldé acá completo. No quedó recontra prolijo, pero bueno, acá arriba de esto va justo el burlete, así que calculo que va a simular o no se va a notar tanto. Y ya también estuve cerrando los agujeritos. Bueno, ahora voy a soldar esta varilla acá entre esta parte del parante del techo, porque no sé cuánto voy a tener que ir cortando esto a medida que voy avanzando, así que por las dudas, para que no se vaya nada de escuadra, voy a soldar esto. Bueno, como pueden ver no sé qué estoy haciendo. Yo corté todo lo que estaba oxidado. Ahora voy a ver cómo hago para arreglar esto. Voy a ir improvisando, armando los parches y soldando. Ahí está hecho más o menos el parche adentro. El tema es que yo no tengo plegadora, así que me las arreglo con esta morcita para ir doblando más o menos la chapa, le voy dando la forma. A veces me cuesta más que otras. Entonces para terminar le voy a ir llevando con el martillo. Me falta pintar nomás acá adentro y ahí me pongo a soldar.
Bueno, muy bien, ya restauré todo. Acá tuve que rellenar un poco con soldadura. Ya terminé de reparar el parante. Como pueden ver, completito. Quedó re bien. Ahora me falta emprolijar con masilla nomás. Y después ya voy a estar pintando con primer. De este lado solamente le hice una pequeña reparación donde faltaba nomás soldadura. Este parante está bastante bien. Bueno, ahí ya está todo lijado, todo el techo, los parantes, toda la parte de acá atrás del interior. Así que vamos a estar limpiando todo para después poder pintar ya. Bueno, ya pinté con primer toda la parte de chapa pelada, acá, allá adentro. Pinté todo alrededor del parabrisas donde había pelado la chapa. Al soporte para el pistoncito que fabriqué del baúl también ya le pasé primer. Y a esta parte del techo también le pasé primer. Este parante también ya está bien pintado, todo por dentro. Y bueno, ya empapelé todo el piso del auto. Así que voy a estar pintando todo el interior. Sí, bueno, como esto ya tiene pintura, simplemente le pasé una lija para que quede áspera la superficie. Eso ya es suficiente porque tiene pintura. Voy a estar pintando todo el interior ahora. Ya está todo seco. Acá simplemente lo dejé pintado con el primer nomás. Alrededor del marco del parabrisas también. Ya está todo pintado. Todo bien pintadito con primer. El parante acá adentro también. Ya está todo pintado con primer y emparejado con masilla. Así que vamos a ir sacando la cinta para revelar cómo quedó. Ya está todo pintado al interior entonces. Absolutamente todo, el torpedo también. Y bueno, ahora de que le muestre ya cómo quedó en el color. Ahí está. Así es, lo pinté de un azul nomás con pintura acrílica. El objetivo de la pintura era únicamente protegerlo nomás un poco. Y ahí está entonces. Ya terminé completamente el interior, ahora sí, protegido con pintura, están pintados los pisos, están pintadas las chapas internas, así que no importa que la pintura no quede prolijo, sino que cumpla su función de proteger. Después todo eso va igual forrado con la membrana insonorizante y después arriba de eso va tapizado. Así que estoy muy conforme, ya está arreglado todos los soportes del techo solar. Los parantes, con los parantes al final me terminé adelantando, yo iba a hacer un trabajo aparte, pero bueno, ya lo hice todo junto. Agregué esos pedacitos de chapa ahí en la esquinita del baúl, que también me molestaba mucho esa terminación tan en punta que tenía ahí. Así que hasta acá el video de hoy. No te olvides de darle un like si te gustó, compartilo. Suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no te has suscrito a mi canal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, te voy a dejar los links acá y acá. Y bueno, espero que les tenga tan entusiasmado como a mí cómo va avanzando la restauración de este auto. Y nos vemos en el próximo video, gente. Hasta la próxima. Chao, chao.